Agustín de Hipona fue uno de los grandes pilares del pensamiento cristiano y de la filosofía occidental. Nació en el año 354 en Tagaste, una ciudad del norte de África, en lo que hoy es Argelia. Durante su juventud llevó una vida de búsqueda intensa, exploró diversas filosofías y religiones. Durante años rechazó el cristianismo. Gracias a la profunda influencia de su madre, Santa Mónica, y al encuentro con San Ambrosio en Milán, Agustín finalmente se convirtió en cristianismo a los 32 años, en un proceso que narra en su famosa obra Confesiones, una de las autobiografías más importantes de la historia. Como obispo de Hipona, escribió exactamente sobre temas como la gracia, el pecado original, el libre albedrío y la relación entre la fe y la razón. Su obra La ciudad de Dios ofrece una visión de la tecnología de la historia y el destino humano que sigue siendo estudiada. Uno de los pensadores más influyentes de la Edad Media. Nació en 1225 en Rocaseca, Italia, en el seno de una familia noble. Desde joven sintió una fuerte vocación religiosa y entró en la orden de los dominicos, a pesar de la oposición de su familia. Fue un filósofo y teólogo brillante conocido por haber integrado la filosofía de Aristóteles con el cristianismo. Su obra más importante, La Suma Teológica, es una vasta síntesis del saber teológico de su tiempo, donde aborda cuestiones como la existencia de Dios, la moral, las virtudes y la ley natural. Uno de sus aportes más importantes fue afirmar que la fe y la razón no se contradicen, sino que se complementan. La razón puede ayudarnos a comprender la fe y la fe puede orientar la razón hacia la verdad más profunda. Murió en 1274 y fue canonizado en 1323. Fue un filósofo, matemático y científico francés, nacido en 1596. Es conocido como el padre de la filosofía moderna por su enfoque racionalista y su método de duda metódica. Su frase más célebre es "pienso, luego éxito". Refleja su búsqueda de una verdad indudable partiendo de la razón como base del conocimiento. En matemáticas, desarrolló la geometría analítica y el sistema de coordenadas cartesianas, que unió la álgebra y la geometría y sentó las bases para el desarrollo del cálculo. En el campo científico, contribuyó a la óptica y la física y propuso el principio de la inercia que influenció a Newton. Además, fue uno de los primeros en aplicar un método sistemático a la ciencia basada en observar, analizar, razonar con lógica. Murió en 1650 en Suecia. Su legado marcó el paso del pensamiento medieval y al pensamiento moderno, y su influencia se sienta hasta hoy en la filosofía, las ciencias y la matemática. John Locke nació el 29 de agosto de 1632 en Inglaterra. Estudió en la Universidad de Oxford, donde se interesó por la medicina, la ciencia y la filosofía. Fue influenciado por el científico Robert Boyle y por el pensamiento de René Descartes, aunque más adelante se distanciara de este último. Durante su vida, Locke vivió una de las épocas fuertes de tensiones políticas y religiosas en Inglaterra, lo cual influyó mucho en su pensamiento. Apoyó la Revolución Gloriosa de 1688 y defendió las libertades individuales frente al poder absoluto del rey. Murió el 28 de octubre de 1704. Su filosofía es que Locke es considerado uno de los principales pensadores del empirismo, una corriente que sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia sensible. Rechazaba la idea de que existieran ideas innatas y afirmaba que la mente humana al nacer es una tabula rasa, o sea, una hoja en blanco, que se va llenando con lo que percibimos por los sentidos. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Rusia. Fue un hombre extremadamente disciplinado y metódico. Se dice que tenía horarios tan exactos que los vecinos podían ajustar sus relojes cuando él salía a caminar. Se dedicó a la enseñanza universitaria y a la filosofía. Nunca salió de su ciudad natal, pero sus obras viajaron por todo el mundo y revolucionaron el pensamiento occidental. Murió el 12 de febrero de 1804. Filosofía. Kant es el gran representante del idealismo trascendental. Intentó superar la disuasión del racionalismo, que decía que el conocimiento venía de la razón, y el empirismo, que decía que venía de los sentidos. Su respuesta fue que todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo proviene de ella. Es decir, necesitamos de la experiencia, pero también de estructuras mentales previas
que organicen lo que percibimos. Friedrich Hegel. Hegel nació el 27 de agosto de 1770 en Alemania. Estudió teología y filosofía y más adelante se convirtió en profesor de varias universidades importantes como la de Berlín. Vivió en un tiempo de grandes cambios sociales y políticos como la Revolución Francesa y la Guerra de Napoleónicas, lo cual marcó profundamente su visión del mundo y de la historia. Murió el 14 de noviembre de 1831. Hegel es uno de los principales exponentes del idealismo alemán. Propuso la realidad en este constante movimiento y transformación, y que este proceso se entienda a través mejor de la dialéctica. Este método consiste en una tesis, una afirmación, una antítesis, su contraria, y una síntesis, la superación de ambas en una nueva idea. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Filósofo alemán, nacido en Rostock, Prusia. Fue profesor de filología clásica muy joven. Sufrió problemas de salud física y mental y pasó sus últimos años incapacitado. Murió en 1900 tras una larga enfermedad. Crítico de la moral tradicional cristiana. Introducía conceptos como la voluntad de poder, fuerza vital que impulsaba al ser humano, el superhombre, ideal de ser humano que crea sus propios valores, eterno retorno, idea de vivir como si cada instante fuera a repetirse eternamente. Su filosofía se basaba en el vitalismo y nihilismo. Critica los valores establecidos para construir unos nuevos, y consideraba que Dios ha muerto, simbolizando el fin de los valores absolutos. Defiende la afirmación de la vida, el arte y la autenticidad personal. Martin Heidegger, 1889-1976. Filósofo alemán nacido en Maastricht. Fue discípulo de Edmund Husserl, padre de la fenomenología. Escribió la obra Ser y Tiempo, considerada fundamental del siglo XX. Profundizaba en el sentido del ser. Introducía al concepto del Dasein, ser ahí, es decir, el ser humano como ser consciente de su existencia. Influenciado por la fenomenología, pero desarrollaba una línea propia. Su filosofía se basaba en la ontología fundamental. Pregunta por el ser antes que por el conocimiento o la moral. La existencia humana está marcada por la angustia, la finitud y la autenticidad, y proponía una vida auténtica, asumir la muerte como parte de la existencia para vivir plenamente. Gabriel Marcel, 1889-1973, filósofo francés, músico y dramaturgo. Nacido en París, inicialmente agnóstico, se convierte al catolicismo. Considerado uno de los principales existencialistas cristianos. Defiende el papel de la esperanza, la felicidad, el amor y la presencia. Rechaza el existencialismo ateo de Sartre, enfocándose en una dimensión espiritual y trascendente. Se distinguía entre problemas, cuestiones técnicas y misterios, cuestiones profundas de la existencia. Su filosofía se basaba en el ser humano y que el ser humano no es solo un objeto, sino un ser que vive relaciones profundas, y resalta que el valor del tú, el otro, es construcción del ser. En la reencarnación del espíritu y la presencia del otro son esenciales para la existencia auténtica. Paul Sartre nació el 21 de junio de 1905 en París, Francia. Falleció el 15 de abril de 1980 en París, Francia. Nacionalidad francesa, profesión filósofo, escritor y activista. Sartre fue el principal exponente del existencialismo. Creía que la existencia precede a la
esencia, lo que significaba que los seres humanos primero existían y luego definían su ser a través de sus elecciones. Para Sartre, la libertad individual es central, pero esta libertad está acompañada de angustia y responsabilidad. También desarrolló el concepto de mala fe, que hace referencia al autoengaño para evitar la angustia de la libertad. Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza. Falleció el 2 de junio de 1778 en Francia. Nacionalidad suiza. Profesión: escritor, filósofo y compositor. Fue un pensador clave en el ilusionismo y precursor de la teoría política moderna. En su obra El contrato social propuso que la soberanía residente en el pueblo, que el poder legislativo solo podía promover del consentimiento de los gobernadores. Creía en la bondad natural del ser humano y sostenía que la civilización y las instituciones y las sociales corruptas han aliado al individuo de su naturaleza auténtica. Montesquieu, nombre completo Charles Louis de Escopat, barón de la Brede y Montesquieu. Nació el 18 de enero de 1689 en Burdeos, Francia. Falleció el 10 de febrero de 1755 en París, Francia. Nacionalidad francesa, profesión filósofo, jurista y escritor. Es conocido principalmente por su obra El espíritu de las leyes, en la que argumenta que la estructura política y social de la nación debe estar determinada por su concepto geográfico, histórico y cultural. Defendió la separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Maquiavelo. Nacido el 3 de mayo de 1469 en Florencia, Italia. Fallecimiento el 22 de junio de 1527 en Florencia, Francia. Nacionalidad italiana. Profesión filósofo político y escritor diplomático. Es famoso por su obra El Príncipe, en la que explora cómo los gobernantes pueden adquirir y mantener el poder. A menudo es asociado con el realismo político, ya que sostiene que los fines justifican los medios y aconseja que un líder debe ser pragmático, incluso si esto requiere actos inmorales para perseverar al Estado. Su pensamiento influyó en la teoría política moderna, aunque su enfoque era controvertido. Auguste Comte. Algunos de sus aspectos principales fueron que él nació en 1798 en Francia. Fue un matemático, filósofo y sociólogo. Él murió en 1857 y es considerado el padre del positivismo y uno de los fundadores de la sociología. Su filosofía. Comte propuso el positivismo, una corriente que afirma que el conocimiento verdadero solo se puede obtener a través de la ciencia y la observación. Dividió el desarrollo del pensamiento humano en 3 etapas: teología, metafísica y científica. Su objetivo era aplicar el método científico al estudio de la sociedad. Karl Marx. Algunos de sus aspectos principales fueron que él nació en 1818 en Alemania. Fue un filósofo, economista, sociólogo
y periodista. Murió en 1883 en Londres. Es uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX. Su filosofía, Marx desarrolló el materialismo histórico, que dice que la historia avanza a través de la lucha de clases. Criticó el capitalismo y propuso una sociedad sin clases, donde los medios de la producción sean propiedad común. Su obra más famosa es El Capitán. Friedrich Engels. Sus aspectos principales de él fue que él nació en 1820 en Alemania. Fue un filósofo, empresario, compañero de lucha de Karl Marx. Murió en 1895 y fue coautor del Manifiesto del Partido Comunista junto a Marx. Su filosofía de Engels fue que apoyó y desarrolló las ideas de Marx. También escribió sobre la situación de la clase obrera y explicó cómo el capitalismo oprime a los trabajadores. Junto con Marx, impulsó el socialismo científico que buscaba transformar la sociedad mediante la revolución proletaria.